Vamos a hablar sobre la representación de las texturas visuales. En este caso, específicamente a partir de la obra de Vincent van Gogh, el famoso artista holandés muerto en 1890. Básicamente, lo que vamos a hablar es sobre la manera de traducir el mundo de las formas aparentes y su impresión como formas corpóreas y rotundas, su impresión en nuestro cerebro y a partir básicamente de la impresión visual que genera en nuestra percepción. Es decir, que vamos a hablar un poco de percepción y de traducción de este mundo complejo, de lo visual y de lo táctil, a un lenguaje gráfico. Por eso es que vamos a trabajar con Vincent van Gogh. Básicamente, la obra de Van Gogh, vamos a llamarlo Van Gogh simplificadamente, es muy interesante porque logra, a partir de la conformación de un lenguaje personal, traducir el complejísimo y prácticamente infinito mundo de los estímulos visuales de la realidad hacia formas y figuras planteadas sobre un soporte, una hoja, un lienzo, que básicamente son bidimensionales. Entonces aquí empieza a trabajar y empieza a aparecer la idea de el dibujo y la representación visual como la construcción de un lenguaje cultural, como todos los lenguajes, donde aparece la necesidad de una serie de signos ordenados según una lógica, y que esa lógica pueda tener, según obviamente la cultura a la que va destinada, una suerte de decodificación. Entonces, a partir de ahí, a partir de la generación de un lenguaje que traslade una serie de conceptos, como en este caso el mundo visual, y unas maneras culturales, convencionales, aceptadas y compartidas por grupos humanos, el poder interpretar, decodificar ese lenguaje en este caso, imágenes, estímulos visuales y comprensión de una realidad visual. Bien, empecemos con esta primera imagen donde Vincent logra sintetizar una escena compleja del mundo de lo real, compleja y profunda, pero a partir básicamente no del uso de la perspectiva, en este caso, la perspectiva convencional, la perspectiva renacentista armada geométricamente a partir de punto de fuga, sino a partir de lo que estuvimos viendo en las primeras clases del año, que básicamente del primer cuatrimestre, que tiene que ver con el uso de los indicadores espaciales de profundidad. Es decir, esta imagen se arma a partir de básicamente la sucesión de planos, a partir de el manejo de campos de color, el manejo de las texturas, de la luz y la sombra, de la pérdida y disminución del detalle, de la superposición de elementos en profundidad y sobre todo de una suerte de perspectiva atmosférica que traduce no solo colores, tonalidades, niveles de contraste entre luz y sombra, sino que interactúa también a partir de la elevación en el plano de la imagen de los elementos que en la distancia retroceden hacia el horizonte. Es decir, básicamente una imagen sencilla compuesta en su mayoría por colores planos y por siluetas de colores contrastantes y de ciertas indicaciones en la cercanía de un mayor nivel de detalle, pero básicamente a partir de la utilización de indicadores espaciales de profundidad. Bien, ¿por qué Van Gogh? Un poco lo dijimos, básicamente tiene que ver con que es un gran constructor de un lenguaje hecho a partir de trazos, lo mismo que estuvimos trabajando, de trazos lineales, de una gran variedad de trazos lineales, de un gran repertorio visual de elementos gráficos para traducir la complejidad del mundo de lo real, de lo visual, del mundo que nos rodea. Para poder traducir los estímulos visuales que nos generan las formas reales del mundo. Y para poder diferenciar no solo materias, sino distancias, sino luces y sombras de este mundo de lo complejo.
a partir de la generación de grafismos, como dijimos, que traducen de alguna forma el fenómeno de lo perceptivo. Este fenómeno de lo perceptivo, que en el caso de las texturas, tiene que ver, como dice la teoría, con la existencia de pequeños elementos o patrones combinatorios que su conjunto generan estímulos visuales, que estos estímulos visuales, de alguna manera traducidos cerebralmente, identifican características visuales y táctiles de cada material y de esa manera permiten una identificación, una clasificación, un reconocimiento, una recomposición mental de lo representado. Estos estímulos visuales, como en el caso de estos pequeños acercamientos, detalles de la obra de Van Gogh, tienen que ver con grafismos, con variedad de trazos, punteados, direcciones, espesores, combinatorias de trazos que en sí, por sí solos, como vemos acá, no tienen un valor específico, no tienen como signo una traducción directa, sino que en su conjunto, en su encuentro, generan la posibilidad de la traducción en un lenguaje de la comunicación, en este caso un lenguaje visual, que habla de la realidad. Y de esta manera logra traducir, a partir de trazos, más o menos sintéticamente, y como vamos a ver, con una gran capacidad de variación y de multiplicidad de recursos, la complejidad, la enorme complejidad del mundo de la real, la enorme complejidad de la luz y la sombra, la materia bajo el sol, las corporeidades, las personas y sobre todo las profundidades. Este es un caso, este sería un segundo caso, similar al anterior, donde con otros recursos, con otros niveles de tono, con otros grafismos que tienen más que ver con exploraciones, logra traducir el mundo para llegar a mayores niveles de realidad, pero sin dejar la síntesis, sin dejar la construcción convencional, es decir, la construcción culturizada que permite interpretar una cierta realidad visual hacia algo más o menos reconocible. Es decir, nosotros podemos recomponer un cielo, unas montañas, una lejanía, unas materias cercanas, una luz y la y sombra, a partir de no solo una cultura visual que es propia de nuestro mundo y nuestra educación, sino de una experiencia del mundo, es decir, percepción como forma de aprehensión y conocimiento del mundo. Bien, Van Gogh logra entonces, en su gran ensayo de su obra dibujada, que es la menos conocida, traducir la gran multiplicidad de estímulos visuales que provocan y que producen los elementos de la realidad, tanto que, como en este caso, hasta llega a traducir a partir de trazos, en este caso muchas veces trazos hechos con tinta y plumas, o incluso plumas de caña que él mismo se fabricaba, caña cortada, que generaban diferentes tipos de trazos, de espesores. Logra traducir incluso materias tan evanescentes como la luz en el agua, efectos como efectos de la atmósfera, en fin. Un enorme repertorio de lo visual que permite la descripción del mundo de las formas. Bueno, finalmente llegamos, obviamente, a las formas construidas, que es lo que más nos interesa en este caso, en este curso, y no solamente lo corpóreo de lo arquitectónico, de las formas, de la interacción de formas construidas, sino las formas bajo la luz del sol, ¿no? En este caso a partir del uso de materiales mixtos, pero siempre conservando la idea del trazo y del grafismo en la traducción de materiales. Lo mismo, regularidades, irregularidades, pavimentos, luz y sombra, cercanías, formas bajo la luz del sol. Para llegar a ensayos donde hay mayor nivel de síntesis,
donde se manifiestan y nosotros rápidamente, a partir de una experiencia del mundo, podemos saber qué está lejos, qué está cerca, qué es sólido, qué está hecho a partir de, por ejemplo, atados de elementos superpuestos, como en el techo, que claramente es un techo de paja, es decir, elementos vegetales, la puerta, en fin, diversos grados de ajuste de materias que actúan en la realidad, que algunas están más lejos, otras están más cerca, y que claramente se definen no solo en su posición en el espacio, sino en su definición, en su posición respecto a una fuente de luz, que en este caso es el sol, es decir, las sombras arrojadas, el grado de incidencia de esta luz en la materia, la forma en que estas materias generan estímulos visuales reconocibles y que permiten darnos una idea de la posición de estos cuerpos, de estas formas corpóreas en nuestro mundo tridimensional. Lo mismo también describiendo, por ejemplo, las tejas de un techo, la luz y la sombra, cierta idea de los ladrillos de una chimenea, pero sobre todo describiendo la interacción de la luz, los patrones visuales que interactúan y en algún caso apenas describiendo una situación para después, con trazos apenas esbozados, traducir una impresión visual sintetizada de algo que en realidad es muchísimo más complejo y tiene un muchísimo mayor nivel de componentes en la realidad, en la imagen que vemos con nuestros ojos. Es lo mismo llegar a poder contar una escena compleja, profunda, de muchas cantidades de objetos combinados, de características diferentes, bajo la luz del sol, y a partir de, sobre todo, de la traducción a trazos, en el dibujo, a signos gráficos de una serie muy grande de estímulos visuales de la realidad. Lo mismo para llegar a, ya en este caso con pincel, con algunas formas de aguada, a comentar, por ejemplo, formas vegetales, por ejemplo, techumbres, por ejemplo, el suelo inmediato cercano a nosotros, en su relación con la luz y la sombra. Así hasta llegar a niveles de mayor libertad y lirismo, digamos, ya llevando la imagen gráfica a un nivel personal de traducción de la realidad, que tiene mucho que ver también con el paisaje mental, en el caso de Van Gogh. Finalmente, cerrar esta pequeña clase de introducción al mundo de construcción del lenguaje gráfico con esta imagen que es de un jardín, simplemente, donde hay formas corpóreas, más o menos esféricas, podríamos decir, son arbustos, pero claramente, a partir, como dijimos todo el tiempo, de la construcción de pequeños sistemas de trazos combinados, poder traducir no solo lo inmediato y lo lejano, sino la separación clara entre formas a partir del contraste tonal, la diferente percepción de lo cercano y lo lejano a partir de cosas como la interacción luz y sombra, como el espesor de un trazo, como la definición de volúmenes a partir de las direccionalidades de la línea, que describe esa forma, de alguna forma escultórica, la manera en que se comportan los límites externos de una forma. En fin, básicamente algo que vamos a explorar en estos sucesivos trabajos prácticos: lo cercano y lo lejano, el estímulo visual de las características de las materias y la interacción fuerte, mayor o menor contrastada, entre materia y grados de incidencia de la luz solar,
quiero cerrar finalmente esta pequeña introducción que tiene más el carácter de, digamos, la intención de ser un estímulo a la exploración de los mundos visuales y sobre todo a la generación personal de cada uno de ustedes en la construcción de un lenguaje adaptado, un lenguaje que ustedes puedan ir con el tiempo sosteniendo y evolucionando, un lenguaje que les permita pensar. Básicamente la percepción trata de percibir y después traducir esa percepción, en este caso en el dibujo. Se trata de una manera de reconocer, de aprender, de tomar del mundo para, obviamente, después de alguna forma opinar sobre él e intervenirlo. Quiero cerrar entonces esta pequeña introducción a la representación de textura visual con esta imagen y sobre todo que es muy representativa de la... Es una imagen hecha con un pincel, simplemente, con un pequeño pincel o con un grupo de pinceles y con un grupo de colores sobre un lienzo, es decir, sobre una tela, y sin embargo, de alguna forma resume una serie enorme de estímulos que van desde la incidencia de la luz, el color, lo cercano y lo lejano, el mundo de lo sólido, lo más evanescente, las atmósferas, el cielo, y sobre todo quiero cerrar también en el ángulo inferior derecho, remarcando la aparición de trazos que, si uno los toma de manera dispersa y fuera del contexto de la imagen general, igual que los punteados, esos que aparecen en los planos medios de color, en fin, toda esta construcción de una suerte de abecedario visual, un alfabeto visual, que descompuesto, que separado de la totalidad, no es más que nada, unos trazos dispersos, pero que aquí permiten, a partir de nuestra recomposición cerebral, contar una historia de un instante, de un pedazo del mundo.